Esto igualmente se los subo nuevamente, no se preocupen. Lo vuelvo a grabar y lo subo. Germán, entonces, bueno. Ahora vamos a pasar, ahora Germán va a hablar Dale. vamos a cambiar de tema. Óptica geométrica, pero tiene relación con la óptica y esto se va a volver a Sí, tocar ahora vamos a... cuando veamos óptica física. Bueno, Exactamente. Vamos a volver a hacer estas cosas. Bueno, ahí compartí. Allí abrí aquí también. Bueno, ecuación de ondas. Eso lo vieron ya con Marcelo, pero tenía algunas cosas abiertas y no se me fueron a parar. Acá. Bien. ¿Qué es la ecuación de ondas? Voy a escribir la ecuación de ondas primero. Es una ecuación en derivadas parciales. La derivada segunda de una función de x de t con respecto a la posición dos veces es igual a 1 sobre b cuadrado. La derivada segunda de esta misma función con respecto al tiempo dos veces. Bien. Esto se llama ecuación de onda. Se llama ecuación de onda porque admite soluciones de tipo de onda. Muchos sistemas tienen como posible solución de las ecuaciones una ecuación de este tipo. Un ejemplo es, si uno resuelve, creo que son las ecuaciones de Euler, no sé mucho de fluidos, pues si uno resuelve las ecuaciones de Euler debería llegar a que los fluidos admiten una onda de presión. En tal caso, phi podría ser una función de la presión x de t. Eso es lo que nosotros llamamos sonido, una onda de presión en un fluido, que es lo que nuestro oído detecta como sonido. Otra cosa que admite soluciones de onda son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, que no vieron todavía, pero ya van a ver en algún momento de la carrera, son un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que describen todos los fenómenos electromagnéticos. Si uno está en vacío o en un medio que se llama lineal y es otro medio homogéneo, puede demostrar que el campo eléctrico y el campo magnético puede cumple una ecuación de este tipo, o puede cumplir una ecuación de este tipo. Puede ser el campo eléctrico E o el campo magnético B. Y en este caso es lo que nosotros reconocemos como luz. Como luz, o como ondas de radio, o como rayos X, rayos gamma, etc. Todo lo que corresponde a los fenómenos electromagnéticos. Entonces, ¿qué tipo de soluciones admite esta ecuación? Es súper importante para entender estos fenómenos. Uy, perdón, estoy tocando cualquier cosa. ¿Qué tipo de soluciones admiten estas ecuaciones? La verdad es que estas ecuaciones admiten soluciones muy, muy variadas. De hecho, cualquier solución del tipo f de x menos c por t es una solución válida de esta ecuación. O sea, si yo tengo una función de una sola variable, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer f de x es igual a x al cuadrado. ¿Bien? Una función de una sola variable. Si ahora yo considero la función de dos variables, xt, que sea esta misma función, pero que en vez de x tenga x menos c por t, esto es una solución válida de esta ecuación diferencial. Entonces tengo infinitas soluciones para la ecuación de ondas. Bien. Pero hay algunas soluciones que son particularmente útiles, que son las soluciones oscilatorias. Que, por ejemplo, en el campo electromagnético, lo que uno espera es que oscile el campo. Lo mismo para el sonido. Entonces, si uno considera una solución periódica es una ecuación que se repite en el tiempo. Por ejemplo, si uno piensa lo más simple periódico que uno conoce es el seno y el coseno, entonces una solución del tipo
A por seno de K por X menos C por T. Y esta es la típica solución oscilatoria. Voy a guardar esto. Esta es la típica solución oscilatoria de una solución de onda. Esto que tiene el X menos C por T se llama onda viajera. Y ahora vamos a ver por qué haciendo un dibujito. ¿Bien? ¿Por qué un seno y un coseno y no otra función periódica distinta? Hay un teorema, que es el teorema de Fourier, que dice que cualquier función periódica, recordemos que una función periódica es una función que es siempre igual, o sea, que se repite después de cierta cantidad de tiempo. Toda solución periódica puede escribirse como la suma de senos y cosenos de distinta frecuencia. Por eso es que si uno puede resolver un problema para una función periódica, por ejemplo seno y coseno, después simplemente suma todas. Quiero la suma todas. Bien, entonces vamos a ver vamos a estudiar este tipo de soluciones. Por ejemplo, hay un ejercicio que ya lo copio. Voy a copiar acá. Que es este. Dada la expresión de una onda, 2 seno de 2pi 0,5x menos 10t. Encontrar gráficamente y repetir para lo mismo pero con un más en vez de un menos y comparar los resultados. ¿Bien? Vamos a hacer esto con GeoGebra, que es un poco más visual. Bien, a ver, voy a abrir GeoGebra. Un segundo. Es de la guía, sí. Bien. Vamos a graficar la función, vamos a llamar la función A de xt, y la función es 2 seno de 2pi por 0,5x menos 10t. Listo. Acá tenemos la función. Y ahora vamos a escribir lo mismo, pero con un más. B de x es 2 seno. Acá quería poner sin. Que si no, no lo va a tomar. Ah, sí lo toma. 2pi 0,5x más 10t. Bien. Acá tenemos escritas las dos funciones. Hagamos un gráfico, consideremos que t vale 0. Vamos a considerar que t vale 0. Si t vale 0, tenemos simplemente un seno común y corriente. Fíjense que si t vale 0, el término 10t se me va. Me queda 2pi por pi por 0,5, me queda pi x, 2 seno de pi x. Bien. ¿Qué pasa si t vale 0,1? Creo que me estoy zarpando con 0,1. Vamos a poner 0,01. Ahí está. Me da un poquito corrido. ¿Por qué da un poco corrido? Hagamos memoria a cosas de análisis. ¿Qué pasa cuando yo tengo una función y el argumento de la función le sumo o le resto una constante? Fíjense que en este caso le estoy restando 0,1. ¿Qué pasa si yo al argumento de una función cualquiera le resto 0,1? Gráficamente, independientemente de qué función sea. Se desplaza a la derecha. Exactamente, se desplaza a la derecha. ¿Qué es lo que pasa con la función azul? Está desplazada hacia la derecha respecto de la función original verde. Es un desplazamiento horizontal. Entonces, si yo, por ejemplo,
Vamos a hacer estilo, color, estilo avanzado. Porque yo quería, ¿dónde elijo el rango? Quiero acá. Vamos a poner de 0 a, pero la pucha, che. Deslizador. Desde 0 hasta 0.2. Bien. Fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo permito que el tiempo avance, que el tiempo se corra. Pueden ver que lo que sucede es que a medida que va subiendo t, se va desplazando cada vez más hacia la derecha. Entonces es como, bueno, acá está volviendo para atrás. Entonces es como que la onda viaja, se mueve en la dirección X en este caso. Entonces esto es una onda viajera. Si hacemos lo mismo, pero con la que tiene el signo más, ya sabemos que si estamos sumando, entonces estamos desplazando a la izquierda. Fíjense como una va hacia la derecha y una va hacia la izquierda. La que está a la derecha es la que tiene el signo menos, la que se va a la izquierda es la que tiene el signo más. Vamos de vuelta. Son dos similares, pero un signo diferencia. Dice para qué lugar se mueve. ¿Y qué representa cada uno de estos números? En particular, ¿qué representa el 10 que está con el T? Ese número va a representar la velocidad de la onda. Entonces vamos a encontrar algunos, volvamos al texto y vamos a encontrar algunas cosas, algunos números clave que uno puede sacar de acá. Vamos acá. Bien. Ya representamos gráficamente. Entonces veamos, ¿qué pasa si vamos a hallar la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación? ¿Cómo hacemos esto? La forma genérica de una función de este tipo es amplitud por seno o coseno de k, que se llama número de onda, por x menos c por t. Este es la velocidad de propagación. Este es el número de onda. Se llama generalmente vector número de onda porque suele ser un vector. En este caso es un escalar, pero suele ser un vector. Bien, y existen otros parámetros más que podemos calcular, que son el omega, que es la frecuencia angular, que se puede calcular como, no sé si se acuerdan, que es 2pi por f, donde f es la frecuencia. Después tenemos el periodo, que es la inversa de la frecuencia. Y después, si queremos calcular omega con los parámetros, usamos la relación de dispersión, que nos dice que omega, en este caso, es c por k. Estas son todas las cosas que podemos calcular. Entonces vamos a hallarlas para esta onda en particular. Esta onda en particular es 2 seno de 2pi por 0,5x menos 10 por t. Si yo distribuyo este acá, obtengo que la expresión genérica va a ser a seno de k por x menos omega por t. Entonces vamos a hacer esa distributiva. Entonces me queda 2 seno 2 por 0,5 es 1, o sea, me queda pi por x menos 20
pi por t. Entonces, ya sabemos por las fórmulas que esto es k y que esto es omega. Entonces, k vale pi. Omega vale 20 pi. Después tenemos que la velocidad de propagación c es omega sobre k. O sea, 20 pi sobre pi. Se va con este, me queda 20. Después tenemos que omega sobre 2 pi es la frecuencia, que es 20 pi sobre 2 pi, que vale 10. Y por último, el periodo, que es 1 sobre f, es 1 sobre 10. ¿Qué es gráficamente alguna de las cosas que encontramos? Vamos a hacer, voy a copiarlo de GeoGebra. No, vamos a hacer el dibujito, es un seno. No es tan loco. Vamos a hacer un seno. Perdón el ruido, pero llegó alguien y llegó mi abuela y los perros ladran, son muchos. Vamos a hacer un seno. Horrible este seno. Bien. Nada, solo quería que se acuerden una cosa de trigonometría. ¿Qué representa el periodo en este caso? La frecuencia. O sea, ¿La distancia entre crestas sería? No. casi, porque en realidad el periodo y la frecuencia están asociados a t. Y t uno lo toma, en este caso, por ejemplo, yo acá t lo estoy tomando fijo, por ejemplo, en este caso t es 0. Entonces, realmente lo que aparece, lo que va a aparecer van a ser los que están con x, que es el k, el número de onda. O sea que el número de onda está asociado, en cierta forma, a la distancia entre crestas. No directamente, pero de la misma manera que estaría asociado a un número, en una función trigonométrica genérica. La frecuencia, el periodo y esas cosas están asociados como cómo se desplaza esto en el tiempo. No sé si saben qué representa esto. O sea, por ejemplo, en el caso del sonido. En el caso del sonido, uno tiene las moléculas de aire distribuidas, vamos a ponerlo así. Una onda de presión, por ejemplo, en el caso del sonido, sería que esté pasando en esta dirección. La onda de presión, por ejemplo, sería que las moléculas en cierta dirección se compriman, estén más comprimidas y después estén más separadas y después estén más comprimidas. Y que esta compresión del aire esté avanzando. Esto sería a t igual a 0, por ejemplo, y a t igual a 1. Y a t igual a 1, esta onda avanza un poco y el aire comprimido está más adelante. Eso sería una onda de presión. Piensen la compresión como que las moléculas de aire están más cerca. Que eso que está más cerca o más lejos va avanzando. Se llama una onda longitudinal. Esto es una onda longitudinal. Eso lo van a ver ahora cuando vean ondas de sonido con Marcelo en la próxima clase teórica. Vamos a ver. Y otra, que solo para que sepan y lo relacionen con lo que vieron de óptica geométrica, son las ondas electromagnéticas. El campo eléctrico y el campo magnético están ubicados en un plano. Vamos a hacerlo así. Campo eléctrico, campo magnético, y la intensidad del campo, que sería como la longitud de este vector, varía con el tiempo.
varía en forma sinusoidal, por ejemplo. La dirección de propagación de este campo, de esta onda, es perpendicular a la dirección lo voy a llamar n por normal, es perpendicular al plano formado por B y E. Esto es lo que se llama una onda transversal, porque la oscilación es transversal a la dirección de propagación. Esta dirección n, perpendicular al plano en el que oscila el campo eléctrico magnético, es lo que consideran rayitos en la óptica geométrica. Cada uno de esos rayos es la dirección de la normal al campo en el que oscila el campo eléctrico y el campo magnético. Esto se llama normal o rayo. Se llama normal porque es normal al frente de ondas. La onda es así. La onda está ubicada sobre este plano de acá, y es normal. Esto no hace falta que lo memoricen, simplemente se los cuento porque es una relación con la óptica geométrica. Esto se da así en vacío, en aire o en lo que llaman medio lineales y otros homogéneos, como son agua, vidrio, etc. Hay otros materiales donde esta relación no se cumple y todo es más difícil de entender. Pero bueno, en las cosas normales del día a día, la óptica geométrica funciona excelente y uno puede aproximar por un rayito siguiendo esta convención. Bien. Como entendieron más o menos la parte de ondas, no sé cómo vienen con trigonometría. ¿Cómo vienen? Profe, yo tengo una pregunta. Decime. De más arriba, cuando usted escribió la ecuación de ondas, Sí. no sé si tengo mal yo copiado, pero ahí dice derivada parcial de x cuadrado o derivada segunda de x. Es la derivada A ver, segunda de x, es la derivada segunda de x, se copia así. Arriba se pone. claro, pues yo en otro video había visto que estaba derivada segunda, pero escrito diferente. Por eso. La derivada segunda se pone arriba en el medio y abajo al costado. Ah. Esa es la convención. Profe, ¿eso sería equivalente a la curvatura, si es positiva, negativa, o no tiene nada que ver? No, es distinto. Son derivadas segunda de funciones escalares o vectoriales. Ah, ok. Quizás lo encuentran parecido porque la notación es parecida, porque es de la derivada. Pero se llama notación de Leibniz y es la que se suele usar para estas cosas. Creo que en análisis 1 van a ver análisis de funciones de varias variables y ahí van a ver todo esto. Estas ecuaciones diferenciales en general son re difíciles de resolver, las que son en derivadas parciales. Son muy pocas las que tienen solución. Esta es una súper conocida, que es la ecuación de onda, y se recontra conoce todo tipo de solución que tenga. Bueno, en general no va a ser tan simple. Claro, bueno, porque yo interpretaba el otro término, la derivada segunda respecto de t, con aceleración en i, pero no, capaz que no, tiene nada que ver. No, lo estás relacionando porque la derivada segunda con respecto al tiempo de la posición es la aceleración, pero en este caso no es una posición, el phi. Es simplemente una función cualquiera que puede ser, en el caso de, por ejemplo, en el caso del sonido, va a ser la presión. En el caso del sonido va a ser la presión y en el caso de la luz va a ser el campo eléctrico o el campo magnético. Entonces, como no son posiciones, no van a ser aceleraciones o curvaturas. Claro, yo decía en el contexto de una cuerda, por ahí donde no hay dos. En el contexto de la cuerda, vamos a hacer la cuerda así, lo que uno considera que es solución es el desplazamiento de la cuerda transversal, así. Es como el campo eléctrico.
es, digamos, esta altura. Esta altura es lo que uno mete en la ecuación de ondas. Esto es una onda transversal, es como la onda electromagnética, que oscila para arriba o para abajo, póngale, y se propaga perpendicular a esa dirección. Es lo mismo que pasa con la onda electromagnética. ¿Sería la amplitud de eso, profe? Sería la amplitud, exactamente. Pueden llamarlo amplitud. Físicamente es, digamos, el desplazamiento vertical de cada punto de la soga, pero lo pueden considerar como la amplitud perfectamente, sí. En general va a ser, lo van a considerar amplitud, la amplitud de la presión, la amplitud del campo eléctrico, la amplitud del desplazamiento de la soga, siempre va a ser la amplitud. Eso, fíjense que lo pusimos arriba, que el A, este número, era la amplitud. Bueno, ¿cómo siguen? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿les parece que hagamos uno de Doppler? Dale. Bueno, vamos a hacer un problema que hice el trimestre pasado. Lo tengo guardado acá. Es un problema que me acosa todos los días de mi vida. Ahí está. Bueno, yo vivo en Morón. Morón es muy lejos de la Facultad de Ingeniería. Muy lejos. Y el tren que me lleva de Morón a 11, de donde me tengo que tomar el subte, donde después tengo que caminar, es el Sarmiento. Yo vivo cerca de la estación de Sarmiento. Entonces, ¿qué sucede? Todos los días a las 12:30 de la noche pasa la máquina. La máquina es como un trencito muy viejo de carga que sigue pasando, no sé por qué, no sé a qué se dedica ni por qué pasa todos los días ahora, pero siempre toca bocina. Cuando está llegando a la estación, en este punto A que está acá, y cuando está en la estación, que es el punto E, cuando se está yendo. Toca bocina porque hay una calle importante con un túnel, y si no toca bocina la gente se manda y los pasan por encima. Entonces, la gente tiene cero respeto por los trenes. Bien, entonces, ¿qué sucede? Todos los días cuando escucho la bocina del tren en el punto A y en el punto B, la bocina del tren es alrededor de 500 Hz. Depende del tren y qué sé yo, pero a oído y probando debe ser unos 500 Hz. Pero cuando está en el punto A, yo voy a hacer el observador, voy a estar parado acá. Y cuando está en el punto A va a ser la fuente. ¿Bien? Cuando el tren está yendo del punto A al punto O, no escucho 500 Hz, porque se está acercando de la fuente al observador. Escucho una frecuencia distinta. Y lo mismo pasa cuando está yéndose en el punto B, porque yo sé que el tren está yendo del observador a la fuente en este caso. Entonces escucho otra frecuencia distinta. En un lugar voy a escuchar una frecuencia mayor, en otro lugar voy a escuchar una frecuencia menor. Entonces por eso me puedo dar cuenta si el tren está llegando o ya está yendo a través de cómo lo escucho. Si lo escucho más grave o más agudo. Entonces el cálculo que vamos a hacer es calcular qué frecuencia es la que escucho cuando estoy tratando de dormir a las 2:30 de la noche. Entonces, los datos que tengo, que son aproximados, porque no me fui a las 2:30 de la noche a medir la velocidad del tren, son que cuando está en el punto A, está yendo a 60 km por hora. Y obviamente está frenando, ¿no? Y cuando está en el punto B, que está arrancando para irse, arranca y toca la bocina cuando se mueve a una velocidad aproximada de 10 km por hora. Entonces quiero encontrar la frecuencia en el punto A y la frecuencia en el punto B. Vamos a hacer esta cuentita. Para eso necesitamos esta ecuación. La frecuencia del observador sobre
la velocidad del tren menos la velocidad del observador es igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del tren menos la velocidad de la fuente. Donde dirección positiva, que es la convención que estamos usando en este curso, es de fuente a receptor, a observador. Yo soy un observador, no soy un receptor. Bien. Entonces veamos el primer caso. El primer caso es positivo, porque se está moviendo el tren desde el A hasta el O, o sea, desde la fuente al observador. Por lo tanto, el BF va a ser positivo. Y como yo estoy quieto en mi cama, la velocidad del observador va a valer 0. Bien. Primero que tenemos que hacer es pasar todo a MKS, obviamente. Entonces pasemos 60 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Para eso, ya saben hacerlo de memoria, esto lo podría hacer yo automáticamente. 60 kilómetros por hora son 16,67 metros sobre segundo. Por lo tanto, la frecuencia del observador sobre la velocidad del tren es igual a la frecuencia de la fuente, que es X 500 Hz, sobre la velocidad. Estoy haciendo macana, ¿Es la velocidad la velocidad del sonido? Sí. No dormí nada y se me borró. Perdón. Gracias. 3:43. ¿Viste cuando dormís mal toda la noche? Y tu cabeza se va a otro lado. Así estoy. Es la velocidad del sonido. 343,2 metros sobre segundo menos 16,67 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Qué esperan que sea? ¿Más grave o más agudo? Se está acercando a mí. Más agudo, pues están haciendo más pegadas, ¿no? Si te acerca a vos. Tiene velocidad, se acerca a mí, sí. Va a ser más grave o más agudo. O sea, va a ser mayor el sonido. ¿Cómo? Más agudo, más frecuencia. Sería más agudo porque tenés menos longitud de Claro, onda, ¿no? por eso. Se te está acercando. Claro, bien. Joya, entonces sabemos que tiene que ser más agudo, pero sabemos que la frecuencia tiene que ser mayor. Entonces 500 Hz por 343,2 metros sobre segundo sobre 343,2 metros sobre segundo menos 16,67 metros sobre segundo. Bien, metemos todo esto en la calculadora, díganme cuánto les da. 526 te da. Hertz. 526. Perfecto. Eso es más agudo. Divino. O sea que cuando se está acercando a mí lo escucho más agudo. ¿Y qué pasa cuando se está alejando? Ya sabemos que tiene que pasar lo contrario. Entonces, sabemos que se aleja a una velocidad de 10 km por hora. Y sabemos que 10 km por hora son 2,28 metros sobre segundo. Por lo tanto, podemos hacer exactamente la misma cuenta. En este caso, el BF es positivo o negativo. Negativo. Negativo, perfecto. Porque está yendo el observador a la fuente. La velocidad. Ahí está, menos por menos queda más. Por lo tanto, la frecuencia que va a escuchar el observador va a ser 500 Hz por 343,2 metros sobre segundo sobre 343,2
más 2,28. ¿Esto cuánto les da? 497. 497. 497, sí. Perfecto. Y esto es más grave, porque la frecuencia es menor. Bien. Entonces cuando se acerca el tren lo escucho más agudo, cuando se aleja el tren lo escucho más grave. De esa manera yo puedo saber si el tren se está acercando o se está alejando. En realidad el bocinazo es largo, es como que aprieta la bocina y le da de lleno todo el recorrido, porque es un inconsciente que no sabe que la gente quiere dormir. Entonces es como que escucha que el sonido va yendo de agudo a grave, muy gradualmente. Bien. Vamos a hacer uno más, porque hasta acá consideramos que la velocidad del observador es 0, vamos a ponerle velocidad del observador. Bien, vamos a agregarle un mínimo de dificultad. ¿Qué pasa si me tomo un colectivo? Fíjense, el 634 doble, que es un mito urbano porque existió durante un mes y después no anduvo nunca más, el doble, y ahora son todos simples. Los colectivos acá en Morón no tienen aire acondicionado, las ventanas están rotas, las puertas no andan, es un colectivo espantoso. Pero bueno, supongamos que cuando pasa por el punto A, yo estoy en el mismo punto que antes, pero viene un colectivo y me subo porque me quiero ir a otro lugar y el colectivo se mueve a una velocidad de 80 km por hora, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener la misma condición que antes, pero la velocidad del observador va a ser 80 km por hora, que es muy rápido para este colectivo, pero a esa velocidad andan los inconscientes, que es 22,22 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, en este caso, la frecuencia que voy a escuchar yo sobre el colectivo va a ser velocidad del sonido menos, y acá viene la velocidad del observador. ¿Qué signo tiene? Fíjense que Tiene signo positivo. está claro, porque está yendo en la dirección, en esta dirección, de la fuente al observador, tiene signo positivo, por lo tanto esto es menos 22,22 metros sobre segundo. Y la frecuencia de la fuente va a ser 343,2 metros sobre segundo, y el tren también está yendo en esa misma dirección, por lo tanto 16,67 metros sobre segundo. Frecuencia de la fuente sabemos que es 500 Hz. Entonces, la frecuencia del observador va a ser 500 Hz por 343,2. No voy a copiar las unidades porque se me cancelan arriba y abajo. Me ahorro espacio. Sobre 343,2. ¿Cuánto les va dando esto a ustedes? A mí la cuenta final me dio 491,39 Hz. 441. 491. Perfecto. Más grave. Bien. Y yo podría repetir esta cuenta, la pueden hacer tranquilamente ustedes, pero vamos a hacerla por completitud. ¿Qué pasa en el punto B? En el punto B, acá va a ser la fuente, por lo tanto, este va a ser negativo, y el colectivo está yendo del observador a la fuente. Así que va a ser negativo, ambos van a ser negativos. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. FO me va a quedar... ¿Estás por acá, Fede? Así ya sé si... No, todavía no llegó. Bien, habíamos dicho que la velocidad del otro era cuando se está yendo, se mueve a 10. Hemos dicho que 10 era 2,78. Igual acá arriba es 22 o 22. Acá es un signo contrario. Vayan haciendo la cuenta. Yo la copio para que quede.
¿Cuánto les da? Esto es como 78, no 28. ¿Cuánto les da esto? Los perdí. Te da. ¿Para qué estoy terminando? Dale. 528,1. Sí. 528. Perfecto. Más agudo. Divino. Bueno, es un ejercicio bastante completo doble porque tiene todas las particularidades, todas las dos convenciones de signo, con velocidad de observador, sin velocidad de observador, con velocidad de fuente por un lado, con velocidad de fuente para el otro. Doppler en una dimensión es bastante sencillo de hacer a medios analíticamente. Bueno, creo que ya son y 20, creo que iba a venir Fede a explicarles lo del trabajo, no sé si está. Todo mal en Buenos Aires, ni que lo diga. Encima ese colectivo, también que ahora es ordinario que no tomo un colectivo, pero ese colectivo es un cáncer. No saben lo que es ir a la facultad. Tengo que llegar de mi casa a Morón. El colectivo pasa cada 25 minutos. Después tengo que llegar de Morón a 11. Es una hora. Después de 11 a Plaza de Mayo. Es 40 minutos. Después de Plaza de Mayo caminando hasta la facultad. 20 minutos más. No, un horror. Bueno. A ver si le voy a preguntar a Fede. ¿Vos, Mario, estás? Los perdí a todos. Bueno, los perdí a todos. Vamos a ver. Dudas, ¿qué quieren hacer mientras llega? Nos dejaron, sí. ¿Qué quieren? Con qué nos ponemos? ¿Algún ejercicio que quieren consultar? ¿Dudas que tengan? Aprovechemos el tiempo. Acá abro la guía. Yo tenía dudas sobre cómo interpretar las ondas longitudinales, Bien, las ondas longitudinales. porque Perfecto. sí, no entiendo dónde está la amplitud, cuál es la velocidad, es como que me pierdo un poco. Ah, es difícil. La mejor forma de entender ondas longitudinales es con un dibujito. Aunque parece una boludez. Longitudinales. A ver si les abro en Wikipedia una onda longitudinal. A ver si lo uso de ejemplo para explicar. Este es un pésimo ejemplo. Porque, O sea, yo lo vi en el Sears y el Sears decía, o sea, estaba el dibujo y todo, pero como que había dos velocidades y eso no lo entendía, porque hay una velocidad que es del frente y la otra es del pistón, porque lo usa para sí, bueno, pero ese es un caso la particular. rotación. Si uno considera la onda longitudinal como onda en un medio que sin principio ni final y no mete un pistón en el medio, hay una única velocidad, que es la velocidad del frente de ondas. Esa debería ser la única que uno le tiene que preocupar, que es la que aparece en la expresión. Estoy buscando una onda, a ver si aparece una onda
Ahí está, se me murió internet. Ahí volví. Bueno, estaba por mostrarle un dibujito de una onda longitudinal. Fíjense, no sé si llegan a ver un dibujito. Esto es una onda longitudinal, que por ejemplo podría ser una onda de presión. Fíjense cómo se mueve. No sé si llegan, a ver si lo puedo agrandar. ¿Ven cómo la onda de presión o el frente de onda se desplaza en el medio? Yo quería buscar un dibujito de lo mismo, pero para sonido, y no encontré uno lindo para sonido. Pero bueno, la idea es la misma en el caso del sonido. O en el caso del resorte. El resorte es otro tipo de... Eso sí puede ser que encontremos en YouTube. Onda longitudinal resorte. Bien. Ah, acá está este dibujito. Este nos va a servir. Bueno, esta es una transversal. Esta es una transversal, que no es lo que queremos. Vamos a ver una longitudinal. Longitudinal, acá. ¿Ven cómo se mueve en la dirección, en el mismo eje? Pésimo video, ¿no? Pero no sé si llegan a apreciar ahí lo que pasa. Sí, digamos, son como compresiones y dilataciones, ¿no? Claro, exactamente. Eso sería un ejemplo de una onda longitudinal. Que es el caso del slinky, del resorte, del sonido, que es una onda de presión. Son algunos de los típicos. Bueno, ¿alguna otra consulta o tenés todavía dudas de este? Una gota de agua en un lago. Bueno, qué pregunta difícil que me haces. Pasa que si te pones a pensar, cuando cae la gotita es como que hace un desplazamiento vertical, es una onda transversal. Pero en realidad para abajo del agua debería haber una onda longitudinal también. La verdad no sabría decirte cuál de los dos casos es. Claro, sí, es en dos dimensiones. Ese dibujito está en Wikipedia también. Se los muestro. Entonces, a ver si lo llegan a ver. Este es el dibujito de una onda longitudinal en dos dimensiones. Sería el caso ese. Se mueve en X y en Y. Bueno, ¿alguna otra consulta que les quede? Igual ahora va a venir Fede. Ahora en unos minutitos. Pero si quieren aprovechar. Sí, sí es en dos dimensiones. La mejor forma de entender las ondas de este tipo, de longitudinales, por ejemplo, en el agua, es con un dibujito. Es como más visual de lo que está pasando. Porque con la descripción es medio difícil entender en qué lado se mueve, cómo se mueve una onda de presión, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra consulta antes que venga Fede?
Podemos hacer el 8, que es como de eso, digamos, de longitudinal. Capaz que es un... Porque ahí me frené yo en la guía porque como no entendía longitudinales, no sé si... Bien. Sí, acá esto es de sonido. Me parece que no llegaron a ver. ¿Puede ser? Llegaron a ver. Está bien que son libres. Vamos a plantearlo. Un segundo. Sí, llegamos hasta la demostración de que la velocidad de propagación es el módulo de... Bien, O sea, joya. eso lo dimos, digamos, más o menos. Bien, entonces vieron, háganme hacer memoria, la velocidad de propagación está asociada. ¿Qué expresión llegaron? Raíz de módulo de volumen sobre densidad, ¿puede ser? No, El módulo de Young sobre densidad puede ser. claro. Bien. Y si no es cierto radio, vamos a. Se me mueve. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta más teórica? decime. En el aire, las únicas ondas que se pueden propagar son las electromagnéticas, pero no es por el aire, pero es el sonido. Sí, las ondas que se propagan a través en un fluido son ondas, se llaman ondas de sonido. Puede ser aire, Sea, agua o cualquier medio. ok. Y cualquier onda que no sea sonido, o bueno, cualquier onda que se propague por el espacio electromagnético, sí o sí viaja a la velocidad de la luz. No importa si sea luz visible o no. En cualquier onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz en ese medio. La velocidad de la luz tiene un valor máximo, que es la que está en el vacío, que es un poquito menos de 300.000 kilómetros por segundo. Y si viaja en un medio que no es vacío, la velocidad va a ser menor. Siempre hablando de velocidad de fase, ¿no? Claro, claro. Pero la velocidad, la luz es particular, que la luz no necesita un medio. La luz viaja independientemente si hay o no hay un medio. Es distinto con el sonido, que es una onda de presión que requiere la existencia de un medio en el que se propague. Claro, antes se hablaba Claro. del éter, creo, o algo de eso. Bueno, ahí Y está Fede. esa velocidad, por Sí. ejemplo, de la luz en el aire, eso es un valor que nosotros recibimos nomás. O sea, ¿cómo se sabe eso? La velocidad de la luz, del sonido en el aire, o de la luz, ¿dijiste de la luz o del sonido? De la luz. De la O luz sea, se esa puede. velocidad no es 300.000 kilómetros por segundo porque no No, se es un viaja en el poco. aire. Claro, es un poco menor, pero se puede calcular a partir del índice de refracción. Si vos tenés el índice de refracción del medio, que lo puedes calcular, por ejemplo, a través de un experimento de ver en qué ángulo se desvía un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro, que por ejemplo, muy simple, puedes meter un lápiz en un vaso de agua y ver el ángulo que forma. Puedes calcular el índice de refracción, a partir del índice de refracción dividís la velocidad de la luz por ese índice y obtenés la velocidad de la luz en ese medio. Es un valor que podés medir experimentalmente. Dale, perfecto. Bueno, Fede, te dejo, te toca. Estás mudo. Hola, buenas tardes a todos. Creo que es la primera vez que estoy en clase en vivo. Y hay poquitos, quedan 14 personas, pero bueno. No sé, la idea era quedó medio por ahí de imprevisto, pero era explicar un poquito el TP2, que va a ser lo más sencillo posible. Pero bueno, por la gente que veo que hay, igual me parece que va a haber que grabar algún video. Encima cada vez hay menos. Sí, igual hubo casi esta gente al principio de la clase, ¿no? Mira. Se fueron 6, 7 nada más. Ajá. Todavía está el tema de enero, me parece que la resaca de enero. Sí. Y si la tengo yo, no me quiero imaginar ella. Claro. Mira, acá Walter dice, es verdad, que esto queda grabado. Bueno, la idea no es tomar mucho tiempo, porque ya estamos medio sobre la hora, por ahí nos toma 10, 15 minutos más, no mucho más de eso. No sé si alguno tiene clase, pero bueno, como bien dicen, queda grabado, así que no quiero perder mucho tiempo en saludarlos. La mayoría me conoce por ahí por algún video o alguna interacción en el campus, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Les muestro un poco
la guía que preparé en PDF, que es la que voy a subir al campus, y alguna que otra cosita, y después vamos manejándonos por consultas o cosas por el estilo para ir haciéndolos. Antes de empezar, igual les quería decir que los TPs 1 están todos aprobados. No los subí todavía porque quería redondear algunos comentarios que yo les pongo para que les queden, más que nada, no porque haya que corregir cosas. Pero no se preocupen que están todos aprobados. Así que por eso también me pude tomar un tiempito más para hacer esos comentarios bien. Si hubiera algo que corregir, ya lo habría entregado para que tengan tiempo. Y bueno, sin más que decir, voy a compartir pantalla. Así empezamos, vemos esto rápido. La idea es que no sea un TP que les tome mucho tiempo porque ya estamos sobre el final del cuatrimestre. Me avisan si se ve, ¿no? ¿Se ve en la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Vamos al TP. Vamos a cerrar esto. Bueno, el TP2 es de péndulo simple, es una adaptación de... Ustedes, yo no puedo ver el Google ahora, el Meet, así que si tienen alguna duda o algún valiente, que si alguien escribe algo en el chat me avise. El TP es una adaptación del TP2 típico que se hace el TP1 y el TP2, el de mediciones y el de péndulo, son los dos TPs que se suelen hacer en todos los cursos. Después los otros van variando por ahí curso a curso. Es una variación hogareña como en el otro, para que puedan tener una experiencia con el péndulo y además para que puedan aplicar lo que vimos en mediciones sin certezas, que en general estaban bastante bien los TPs, incluso mejor que cuatrimestres presenciales, lo cual fue una grata sorpresa. Más allá de algún que otro comentario que se puede hacer, en general estaban bastante bien. Así que bueno, vamos a revisar un poquito la presentación brevemente. Al principio les dejé las 4 filminas de la clase de mediciones sin certeza, porque bueno, la actividad es la misma, ¿no? El tema de experimentación, la importancia es la misma, y bueno, vamos a estar nuevamente midiendo, se va a centrar en medir, ya no como concepto en sí, sino aplicado a una experiencia. Pero la parte de la medición es como la parte principal del TP, o una de las partes principales. Así que les dejé un poquito las filminas como repaso. Y bueno, por ahora se ve todo bien, ¿no? ¿Alguno que me dé feedback? Sí. Perfecto, gracias. Sí, sí. Bueno, los objetivos en general, más allá de lo que dice acá, va a ser estudiar el modelo de péndulo simple, que ya a esta altura queda lejos, ya lo vimos con la primera parte de la materia, y aprovechar el modelo del péndulo simple para hacer mediciones, hacer un estudio de cómo depende el periodo del péndulo con la amplitud de oscilación y con la longitud del hilo. Acá faltaría poner del hilo, o la longitud del péndulo, que se puede decir. Y además del objetivo académico de estudiar esa dependencia funcional, también tenemos un objetivo concreto que es calcular la aceleración de la gravedad, usando el péndulo ideal. Y como siempre que calculamos alguna magnitud, tenemos que tener una idea del error de cálculo que tenemos. No error en el sentido de equivocación, sino, como ya saben, error de margen de confianza que tenemos. Así que bueno, son los dos objetivos, ¿no? La parte académica de ver cómo se relacionan ciertas variables, en este caso el periodo, con la amplitud y la longitud, y la parte concreta, si se quiere, que es el cálculo del DG. Entonces, lo que vamos a usar es un cuerpo sólido, ideal metálico, dice que sea lo más esférico posible. O sea, el ejemplo típico es una tuerca, porque la tuerca uno le puede atar un hilo, tiene una forma más o menos regular en las tres direcciones, si se quiere. Digamos, no hay una dimensión que predomine por sobre las otras. Y lo ideal es que sea relativamente pesado para que cuando nosotros construyamos el péndulo oscile en un plano y no bailotee. Digamos, si uno hiciera una pelotita de telgopor, por ejemplo, no funcionaría bien como péndulo. Y después, bueno, lo que se imaginan para un péndulo, ¿no? Un hilo, un soporte, algún clavo, algún punto que puedan hacer de pivot. Quizás pueden usar la ayuda de algún familiar si no tienen de dónde colgarlo, alguien que les sostenga un extremo del hilo para que puedan armar el péndulo. Una regla o una cinta métrica para medir, y un cronómetro, que puede ser el de celular, no necesitamos nada muy, muy particular. Si voy muy rápido me avisan, pero bueno, la idea es revisar más o menos rápido, ¿no? Acá les dejé una imagen un poco de los elementos. El transportador lo puse, yo sé que no todo el mundo tiene. Yo lo que tengo es una plantilla que ahora les voy a mostrar para marcar los ángulos que vamos a necesitar marcar, que ahora cuando lleguemos al momento ese les comento. Bueno, supongo que por ahora vamos bien, si no me freno. Profe, dice en el chat que si se puede usar un yoyo. ¿Si se puede usar qué, perdón? Un yoyo. Sí, si oscila bien, si no se enrolla o desenrolla, no genera ningún efecto de ese estilo, sí, yo no veo por qué no. Sí.
Ok. Es ideal en ese sentido. Si no se enrolla y desenrolla es ideal porque ya está todo bien atado y yo no veo por qué no. Es simétrico aparte, no es esférico, pero es simétrico y relativamente homogéneo. Bueno, repasemos rápido el modelo del péndulo simple, no sé si se acuerdan, pero básicamente las hipótesis principales eran que estábamos usando una soga inextensible de masa nula, o sea, una soga ideal. Para eso busquen un hilo, que no usen un elástico, un hilo que se estire cuando le cuelguen la masa, sino un hilo, una soga que no se estire, lo posible que no se estire apreciablemente, y obviamente de masa despreciable, no usen un cable de acero. También suponemos que la masa es puntual y homogénea, que eso obviamente es lo que venimos trabajando en la primera parte de la materia, y desde ya que no existe la masa puntual, pero al ser homogénea, por ahí podemos pensar toda la masa concentrada en el centro de masa, que es lo que vamos a hacer. Sin rozamiento con el aire o el pivote, eso es una aproximación válida en este tipo de movimientos que vamos a hacer, y dentro de los tiempos que vamos a manejar. Pero bueno, ustedes tienen que ir vigilando que todas estas hipótesis se cumplan cuando arman el dispositivo, como siempre. Eso es lo importante de hacer los TPs en la materia, ¿no? Ustedes parten de ciertas hipótesis y el dispositivo que arman se puede acercar más o menos, según cómo lo armen, a ciertas hipótesis de partida. Entonces los resultados que ustedes pueden predecir serán más parecidos o menos a lo que pasa en la realidad, según cuánto se acerquen a lo que plantean. Bueno, y por último, la hipótesis adicional que siempre se agrega para poder resolver el problema matemático es la de pequeñas oscilaciones. Entonces, bajo estas hipótesis, todo esto es teoría, y plantando la situación dinámica en este dibujito, con un sistema de coordenadas intrínsecas donde tenemos la coordenada tangencial, obviamente, siguiendo la trayectoria, la coordenada normal en la dirección de la soga. En la dirección tangencial, y siendo que describe un arco de circunferencia, podíamos relacionar el ángulo desplazado con la longitud del hilo y el arco S, y planteando la ecuación de Newton en esa dirección, llegábamos a esta ecuación diferencial, que está en tita justamente porque surge de relacionar el ángulo tita desplazado con la longitud del hilo y el arco recorrido S. Esta ecuación diferencial no tiene solución analítica, pero si consideramos pequeñas oscilaciones, podíamos aproximar el seno de tita por tita y se convierte en una ecuación diferencial que sí tiene solución, y de hecho es bastante sencilla, porque pasamos a buscar una función que al derivarla dos veces siga siendo la misma función a menos de una constante. Y como sabemos, las funciones trigonométricas cumplen esa condición. Acá una aclaración que se vio en la teoría, no me detengo mucho, pero bueno, ¿qué es pequeñas oscilaciones? Y según la guía que usen y demás, por ahí pequeñas parece que es un número fijo, porque te puede decir ángulos menores a 10 de amplitud, ángulos menores a 8, menores a 15, bueno. El tema de las pequeñas oscilaciones en realidad va de la mano de decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo animarme a aproximar el seno de tita por tita? Porque en realidad la ecuación real que describe el fenómeno es con seno de tita. Si el ángulo es pequeño, yo puedo decir, bueno, se parece lo suficiente a tita, entonces resuelvo el problema matemático de una forma que si no, no lo podía resolver. A medida que el ángulo va creciendo, ese parecido entre la función seno de tita y el ángulo tita cada vez es menor. Y cada vez, no sé si ustedes se acuerdan del análisis del CSE, pero cuando yo aproximo por Taylor una función, tengo el famoso resto de Taylor, y a medida que yo me alejo del entorno ese de ángulos pequeños, ese resto se va haciendo más grande y va haciéndose cada vez menos parecido, y por lo tanto los resultados que obtenga ya cada vez van a ser menos representativos de lo que realmente pasa. Entonces, ¿qué es pequeñas? Bueno, yo siempre digo, para mí no está definido un número fijo, no es que 10 sí, si ya uso 11 no. Va más o menos por ahí. Obviamente no les vamos a pedir a ustedes que definan eso, les vamos a dar unas pautas, pero es para que sepan y no se casen con un número, con un límite exacto entre lo que es pequeñas oscilaciones y lo que no. Porque aparte en ciencia y en ingeniería muchas cosas se manejan con esos criterios. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, va bien. Bueno. Quería consultar, Sí, dime. porque, bueno, o sea, me imagino así como la impresión, o sea, como un transportador impreso en una hoja 4 y el péndulo girando atrás. Y ahí no, o sea, como que no tenemos en cuenta el error de, no sé, poner el péndulo justo en 10 grados, así como No, es súper irrelevante. preciso. El ángulo exacto de oscilación para el TP como lo planteamos es irrelevante. Lo que planteamos es en términos de rangos. Ahora cuando veamos la tablita va a quedar más claro. La idea es tomar distintos rangos de amplitud, o sea, entre 0 y 5 grados, entre 5 y 10 grados. El ángulo exacto no nos va a interesar.
porque es muy difícil de medir sin el transportador que usamos en el laboratorio, que ya está fijo con el pivot y es mucho más fácil. Además hay una razón teórica por la cual podemos hacer eso dentro de cierto límite, pero bueno, ahora la vamos a ver. Ok. Bien, todo esto es teoría, ya lo vimos, hay mucho más para decir, no lo vamos a decir ahora. Pero bueno, sabemos que la solución es una trigonométrica, que es como sabemos todas las trigonométricas, están caracterizadas por 3 parámetros. Un A0, que es la amplitud, un omega, que es la pulsación angular, y un φ0, que es la fase inicial, que generalmente la podemos suponer nula. Es una variable de ajuste para que el movimiento coincida el comienzo el inicio del movimiento coincida con el punto de la función correspondiente, digamos. Entonces, si nosotros agarramos esta función, la derivamos 2 veces, ¿no? Es este θ que ponemos acá en la ecuación diferencial, y le sumamos g sobre L por esta misma función, lo igualamos todo a 0, partiendo de la idea de que φ0 es igual a 0, nos queda que eso se cumple, esa igualdad se cumple solo si ese omega vale raíz de L sobre G. Es la única forma, es la única forma de que esta ecuación diferencial se cumpla con esta función. Entonces, tenemos una condición para omega, pero además, por definición, sabemos que omega, la pulsación angular, es 2pi por la frecuencia del movimiento o el periodo del movimiento sobre 2pi. Entonces, igualando en omega esta condición con esta otra definición, tenemos una relación entre variables que es que el periodo del movimiento es igual a 2pi por raíz de L sobre G. Y esta es la relación fundamental con la cual vamos a trabajar, o algún equivalente despejando. Todo esto es teoría, no es nada nuevo, por eso lo avanzo rápido. Si tienen dudas pueden repasar o consultar. Importante, el periodo, ¿se acuerdan lo que es? Del periodo de movimiento, más ahora que estamos viendo... ¿llegamos a ondas? Yo me perdí ahora el cronograma, estamos todavía en óptica. O sea, sería Estamos en igual que una ondas, sí. ecuación de ondas sin considerar un desplazamiento en X, digamos. Claro, que de hecho es un movimiento justamente bajo estas condiciones, con la aproximación, descubrimos que el péndulo en pequeñas oscilaciones realiza un movimiento armónico simple. Y en una onda mecánica, cada punto cada punto material, digamos, del medio, realiza un movimiento armónico simple. Entonces es la misma solución. Y por lo tanto la misma relación entre variables. La pulsación angular obviamente es 2pi por f igual a t sobre 2pi. El periodo se define igual, digamos. El periodo, más allá de que sea armónico o no, es por definición, tiene su definición, pero digo, el movimiento del péndulo es el mismo movimiento que realiza un punto en una onda mecánica, que es un movimiento armónico simple, que es el mismo movimiento que un sistema masa-resorte, porque de hecho en la onda mecánica podemos pensar como cada punto que está vinculado, digamos, como que cada punto está realizando un movimiento armónico simple como si estuviera vinculado a un resorte, ponele. Por ahí es más fácil de verlo como que si cada punto estuviera vinculado a un péndulo. Sobre todo porque en el péndulo es una aproximación lo del movimiento armónico simple, pero en el resorte no es aproximación, es así. Digo, no, el movimiento así como bajo el modelo que usamos el resorte, ya es un movimiento armónico simple, no necesitamos considerar ninguna pequeña oscilación ni nada por el estilo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Entonces tenemos esta relación fundamental. El periodo, que es el periodo es el tiempo que pasa, el tiempo de duración de un ciclo completo. Y un ciclo completo lo definimos cuando el punto se mueve, realiza un movimiento y pasa por un mismo punto, por el mismo punto que cuando empezamos a contar el tiempo, con la velocidad en el mismo sentido. Pues salvo por los extremos, en un ciclo el péndulo pasa 2 veces por cada punto. Pero pasa una vez con la velocidad en un sentido, otra vez con la velocidad en el otro, y después vuelve a pasar con el mismo sentido. Recién ahí se cumple un periodo. Si tomamos los extremos, eso ya es más fácil de medir, ¿no? Más fácil de contar el periodo, por ahí es más difícil de medir cuando llega al extremo. Bien, de esta relación podríamos despejar, por ejemplo, la aceleración de la gravedad, que es función de la longitud del hilo, del periodo del péndulo, y de pi como variable que tiene su incerteza, ¿no? No como que nos queda una función de 3 variables. Entonces, si yo quisiera despejar la aceleración de la gravedad, debería medir la longitud con su valor representativo y su incerteza, el periodo con su valor representativo e incerteza, y pi con su valor representativo e incerteza. Entonces lo que yo quería repasar era un poco cómo vamos a medir y de dónde van a surgir las incertezas de cada una de estas variables. Entonces empecemos con la longitud.
nosotros vamos a tener que de alguna manera medir desde el punto pivot, la longitud que hay desde el punto pivot hasta el centro de masa del objeto que colguemos. Entonces, como verán, es una medición que no es fácil de ejecutar, tampoco es imposible ni difícil, pero es una medición que tiene su complejidad y a lo que voy con esto, cuando tengamos que definir la incerteza de esa medición, no vamos a poder usar la mínima división del instrumento, que es algo que todos o casi todos usaron creo que un solo grupo se avivó y no usó la mínima división del instrumento. En el TP, cuando ustedes medían, por ejemplo, la altura de las hojas, del bloc de hojas o del cuaderno, me ponían que, por ejemplo, les daba de 84 hojas, les daba, no sé, ahora no me acuerdo valores, pero les daba 250 milímetros y le ponían de incerteza a la medición 1 milímetro, que era la mínima división del instrumento. Y la verdad es que es muy jugado decir que ustedes saben que esa altura es exactamente 250 milímetros más menos 1, que está en el rango entre 249 y 251. Porque si ustedes consideran la compresión de las hojas o no, consideran que las marcas por ahí no saben dónde está el borde, o mismo en la lata, si no saben dónde está el borde de la lata respecto a las rayitas de la regla, o si la regla está pasando exactamente por el centro, si no está inclinada. Hay un montón de factores que hacen que ustedes, yo no me animaría a decir que está en el rango de más o menos 1 milímetro la medición, o más o menos 0,1 centímetros. Entonces lo lógico es en este tipo de mediciones, más allá de que el instrumento les permita hacer mediciones de más o menos 1 milímetro, ustedes tengan en cuenta la complejidad de la medición que están haciendo. Entonces no es lo mismo medir algo con bordes bien definidos, que la raya de la regla queda justito, entonces el cero es muy fácil de ubicar y sabemos que está perpendicular y un montón de condiciones ideales, que medir algo como se puede con el instrumento que tenemos. Entonces en esta longitud, cuando midan la longitud del hilo del péndulo, yo creo que una incerteza razonable tiene que ser mayor a 3, 4 milímetros, 5 milímetros, dependerá de la confianza que tengan ustedes. Cuando apoyen la regla digan, y entre, no sé, 255 y 245, sí me animo a decir que está. Bueno, más o menos 5. Y entre 243 y 246, bueno, más o menos 1,5, qué sé yo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bueno, tomo eso como un sí. Sí, se entiende. Hacía bastante no daba clase virtual y me olvidé de estas cuestiones. Eso sería más como un valor más o menos considerado por el que mide. O sea, más allá de la mínima división del instrumento, ese extra de incerteza que le ponemos es algo que nosotros decimos, bueno, puede que esté entre tal y tal. Claro, el punto es qué confianza tenés vos para decir entre un rango razonable de que vos te animás a asegurar que la medida que vos buscás está. Igual, perdón, Sí. con las diferentes medidas, o sea, de los integrantes, se modifica ese valor de Más vale, incerteza. y está bien que ¿no? así sea. Claro. Porque Entonces depende. por ahí si le ponemos más menos 1, pero después se termina siendo un poco más grande por ahí con la fluctuación. Bueno, no, está bien, pero no, vos no podés poner un valor irreal porque total después se agranda. Lo lógico es que vos, en cada medición individual, vos pongas el valor que vos realmente te animarías a garantizar que está. Pensalo así si querés, mira, medio raro como te lo voy a plantear, pero pensalo. Si vos tuvieras que pagar de antemano, medir y decir, dar un intervalo en el que vos crees que está la medida, y después yo lo mido con un instrumento súper preciso y exacto, y te digo, y si en el intervalo que vos dijiste está la medida, te quedás con el doble, y si no, una apuesta, ¿no? Y si no, yo me quedo con tu dinero. ¿Qué intervalo dirías? ¿Dirías más o menos 0,1 centímetros o dirías un Sí, más o intervalo un menos poquito más 100. Bueno, claro, que vivo. Pero se entiende, ¿no? Un poco. Sí, se entendió. Es un intervalo donde vos tengas confianza, el intervalo más chico posible donde vos tengas confianza que el valor medido está. Y por ahí el que vos medís no es el mismo que el de tu compañero porque vos tenés mejor luz o tu regla está menos gastada o tu borde es más definido. La idea es que cada delta sea personal y después de todo eso vas a sacar un único delta haciendo la semirresta como veníamos viendo. Pero medir es definir intervalos en función de un montón de cuestiones. La confianza, la experiencia del operador, las condiciones del laboratorio, el estado del instrumento, la calibración. Y más allá del ejercicio académico que hacemos, en la vida real, como quien dice, como si la facultad no fuese la vida real, ¿no? Pero se entiende. Pasa por ahí muchas veces. Es más, muchas veces es más importante saber qué rango de incerteza tenemos que la propia medición en sí. Porque es lo que a nosotros nos dice si estamos bien o no. Por ejemplo, decir, bueno, quiero saber cuánto resiste este componente cuando yo le aplico una cierta fuerza, pero más todavía quiero saber qué rango manejo para saber cuando yo venda el producto, qué le puedo decir al cliente en qué rango se puede mover. Por ejemplo, no puedes apoyarte más de tanto, no sé, por decirlo, no puedes pesar menos de tanto en esta balanza, pero más de tanto. Entonces, ese es un ejercicio interesante para hacer.
Pero bueno, continuemos así no... Creo que se entendió el punto, ¿no? Sí. Sí. Buenísimo. En cuanto al tiempo, nosotros tenemos, así como en la regla, la mínima división ya no necesariamente es nuestra incerteza por defecto, sino que la definimos nosotros. En el cronómetro, por más que nos marque hasta la milésima o la 10 milésima de segundo, obviamente la mínima división no podemos decir que el tiempo que tarda algo es ese. Nosotros tenemos que considerar nuestro tiempo de reacción. Por ahí el cronómetro marca 2 segundos, 2,015 segundos, pero ese 5 de ahí la verdad que es irrelevante, porque no sabemos si tardó 2, 2,1 o 1,9. Pues entre que nosotros presionamos el pulsador y reaccionamos y las milésimas por ahí sirven más cuando uno tiene el cronómetro asociado a alguna cuestión electrónica que maneja otros tiempos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a considerar es que el tiempo de reacción es de 0,2 segundos. Esto es el tiempo, cuando nosotros midamos un tiempo del péndulo, un tiempo de oscilación, a ese tiempo le vamos a poner una incerteza de 0,2 que va a considerar el tiempo que nosotros tardamos en reaccionar al presionar al inicio y el tiempo que tardamos en reaccionar al presionar al final. Y como este tiempo es relativamente grande, lo que vamos a hacer es una técnica similar a apilar monedas, pero con los periodos. Entonces, en vez de medir el tiempo correspondiente a un periodo y que un periodo nos quede con 0,2 de incerteza, podemos, por ejemplo, medir 10 oscilaciones y la incerteza va a ser la misma para una que para 10, pero después cuando dividamos por 10 el tiempo obtenido, también vamos a dividir la incerteza por 10. Entonces vamos a tener una incerteza 10 veces menor, asociada a un periodo. ¿No? Es lo mismo que hicimos con las monedas. Ahí dejé el silencio para que me digan sí, entendimos, Bárbaro, Fede, podés seguir. Sí, se entendió Buenísimo. perfecto. Gracias. Vamos a hacer básicamente lo mismo. Y la propagación obviamente es la misma. Vamos a medir un t chiquita, que es el tiempo de n oscilaciones. Vamos a ver ahora cómo definimos cuántas. Y el de una oscilación, que es el periodo, va a ser t sobre n. Y la incerteza va a ser delta t sobre n. Donde delta t ya dijimos que es 0,2 segundos. Iba a decir algo más. Ah, bueno. En el TP, algo que no muchos notaron, es que cuando medíamos la altura con n monedas, yo no les pedí que midieran el diámetro con n monedas. Pero para el diámetro aplicaba la misma idea. Si nosotros medíamos el diámetro de n monedas, no el diámetro, sino la distancia entre los dos extremos de n monedas, y después dividíamos por n, podíamos hacer lo mismo que con la altura. Y podíamos dividir la incerteza del diámetro también, podíamos achicarla significativamente. Y no muchos grupos se dieron cuenta. Un grupo, creo que ni siquiera un grupo, un integrante de uno de los grupos creo que se avivó y midió el diámetro no el diámetro, perdón, de nuevo, la distancia de n monedas, entre extremos de n monedas, y dijo, yo voy a hacer lo mismo que con la altura. Y tiene mucho sentido, y lo felicito a ese alumno, que ahora no me acuerdo quién era, pero lo felicito sobre todo, ¿saben por qué? Porque si no, lo que pasó es que ya era un poco la intención, a ver si sabían, que redujimos un montón la incerteza de la medición de altura, pero después la del diámetro quedó grande, y a la hora de calcular el volumen, pesó mucho más la incerteza del diámetro que la de la altura. Entonces el volumen nos quedó con una incerteza grande, a pesar de que hicimos todo un tema para dividir la incerteza de la altura. ¿Entienden? Entonces ahí está bueno también avivarse de si no podemos reducir toda la incerteza en el mismo... Nunca está de más reducir la incerteza, pero digo, como que hay una que va a preponderar y se pierde un poco, se diluye un poco la ventaja de haber disminuido la otra. Más allá de que eso de medir en altura no solo era para reducir la incerteza, sino para posibilitar la medición, como queda claro en el caso de las hojas. En el caso de la moneda uno podía medir igual la altura. Por ahí el sentido era más tratar de disminuir la incerteza. En el caso de la hoja no podías medir la altura de una hoja, entonces no te quedaba otra que usar n hojas. Bueno, voy aprovechando para hacer algunos comentarios, ¿no? del TP1. Bien, el n lo vamos a elegir arbitrariamente por defecto, pero si ustedes leen la guía oficial de física de este TP, les dice, por ejemplo, que queremos que busquemos un n para que cuando calculemos la aceleración de la gravedad, la incerteza relativa no supere el 2%. Y esto se puede hacer, bueno, despejando G. Si despejamos G, podemos obtener cómo queda la incerteza relativa de G, que es la incerteza relativa de L más 2 veces, porque está al cuadrado, la incerteza relativa de T. Y reemplazando esto, en vez de donde dice incerteza relativa de L, pongo delta L sobre L0, y donde dice incerteza relativa de T, pongo delta T sobre T0, por 2, y le pido que sea menor al 2%, o sea que le pido que sea menor a 0,02, y si yo reemplazo en esta desigualdad, reemplazo por valores conocidos, puedo despejar un n. ¿Qué quiere decir reemplazar por valores conocidos? Bueno, hago una única medición y digo, bueno,
para un L de 1 metro, el periodo capaz que me dio 2 segundos. Entonces, donde dice L0 pongo 1 metro, donde dice T0 pongo 2 segundos, donde dice delta L pongo el delta L que yo tenga, donde dice delta T es conocido, es 0,2, y entonces tengo todo menos n, entonces puedo despejar el n en la desigualdad y me quedará n mayor que tanto. Me quedará, por ejemplo, n mayor que 13,2. Y bueno, como n tiene que ser un número entero, diré que con un n14 yo debería garantizar que se cumpla esta condición. ¿Se entiende? Donde acá decía delta t, yo reemplacé delta t chiquita, que es el de muchas oscilaciones, por n. Sobre n, digo. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Bueno. Entonces, se podría hacer eso. La idea es que si lo quieren hacer es más que bienvenido. Si no, pueden usar un n entre 12 y 16, digamos. Debería estar cerca de ese 2%. Mucho más de 16 no está bueno porque ya empieza, el péndulo ya empieza por ahí se empiezan a hacer apreciables los efectos del rozamiento y todo eso. Bueno, y la incerteza de pi no es nada nuevo, ¿no? Conociendo la incerteza de los otros dos relativa, ¿no? Siempre, de las otras dos magnitudes, podemos elegir un valor de pi tal que se haga despreciable su incerteza y no tengamos que meterla en la propagación. Con que sea 10 veces más chica la incerteza relativa de pi, yo ya me animaría a despreciarla. Para este TP les doy un truquito. Si ustedes en el informe dicen, y para pi vamos a usar un pi tal como viene en la calculadora o en el Microsoft Excel, por lo que la cantidad de decimales es tal que puedo despreciar su incerteza, ya no tienen que propagar. ¿Ok? Pero el concepto detrás de eso es este. Y tiene que estar puesto en el informe. Vamos a usar un valor de pi tal como viene en la calculadora. Si no, yo no tengo por qué asumirlo. Bien. Ahí tenemos las fuentes de incertezas, digamos, de las 3 mediciones que teníamos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la práctica? Ya sabiendo cómo vamos a medir y cómo vamos a hacer las... Obviamente yo no expliqué, ¿no? Pero el desarrollo es bastante lógico. Cuando ustedes tengan que decir escribir el desarrollo, dirán que cómo hicieron el seteo de todo el dispositivo, cómo apoyaron la regla, si el 0 lo apoyaron en el centro de masa o el 0 lo apoyaron en el pivote, si les quedaba muy largo el hilo y no tenían cinta métrica, cómo hicieron con la regla para medir. Bueno, tendrán que ver con los instrumentos que tienen y en función de eso les quedará la incerteza. Traten de contar un poco sin extenderse demasiado, pero como más o menos como hicieron en el TP1, contar todo el desarrollo. La verdad que los TP1, de verdad les digo, la parte de desarrollo, la mayoría que estaba muy bien contada, muy bien explicada, con detalle, como para que el que lea, yo leía y realmente sentía que estaban contándome a mí cómo hicieron, qué dificultades tuvieron. Eso es muy interesante y está muy bueno. Lo mismo con el tiempo, pondrán... alguien soltó y dijo ya, y cuando dijo ya yo presioné el botón, o con una mano solté y con el otro el cronómetro, cómo hicieron para que la oscilación quede siempre en un plano, cuestiones de ese estilo, ¿no? Bueno, dicho esto, que es la parte de la medición, vamos al desarrollo, no queda mucho. Quédense un cachito más si pueden, porfa. La idea lo que vamos a hacer es, cada integrante va a armarse un péndulo. La idea es que tengamos 5 péndulos, digamos. Si son menos de 5 integrantes, alguno armará 2 péndulos. Yo acá en el ejemplo puse que pobre Juan y Coral tuvieron que armar 2 péndulos. Pero la idea es tener por lo menos 5 puntos. Y cada integrante se armará un péndulo de una cierta longitud, que esté más o menos entre un medio metro y 1,5 metros, ni mucho menos ni mucho más, porque hilos muy cortos no traen problemas y los muy largos también. De hecho, 0,5 está ahí en el límite de algo corto. Si pueden tirarlo un poquito más, mejor. Y vamos a tener 5 mediciones. Una vez que armaron el péndulo, que sea su péndulo por el resto del TP, la longitud que eligieron. Así les queda armado y no tienen que andar armando y desarmando. Entonces arman una tablita donde cada uno tiene su longitud y su delta longitud del péndulo. Y lo primero que vamos a hacer es, para nuestra longitud, vamos a medir cómo se comporta el periodo ante la variación de la amplitud. Es decir, vamos a soltar el péndulo desde 4 amplitudes distintas. Como lo soltamos con velocidad inicial 0, la amplitud es el ángulo inicial, coinciden. Y como les decía, no tienen que ser exactos, solo tienen que estar entre los intervalos que les proponemos. Entonces, la tabla va a quedar así, ¿no? Ahora volvemos a la otra filmina. Va a quedar el péndulo de cada uno con su L y su delta L, y después, acá este T está de más, es tita, no sé por qué me lo copió como T. Para el ángulo entre 0 y 5, para el ángulo entre 5 y 10, para el ángulo entre 10 y 15, y para el ángulo entre 15 y 20, vamos a tener
un t grande, que será el t, por ejemplo, si n es 12, será el tiempo que tarda en hacer 12 ciclos, con su delta, que es 0,2. Y después el t del periodo, que es este tiempo dividido n. Y la incerteza, que es esta incerteza dividido n. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora entre 5 y 10. Y lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo para entre 10 y 15, y lo mismo para entre 15 y 20. Cada uno con su péndulo. Entonces les tiene que quedar una tabla armada con los diferentes periodos, donde va variando la longitud, y el periodo según la amplitud. Ahora, lo que yo les pregunto es, ¿qué esperamos que sucedan? A medida que yo, por ejemplo, Juan, o Luna, para no usar el cortito, con su péndulo de 75 centímetros, lo tira entre 0 y 5 y le da un periodo acá, ¿no? Que es el tiempo que midió dividido n. Lo tira entre 5 y 10 y acá otro periodo. Y acá otro periodo y acá otro periodo. ¿Qué esperan que pase con esos periodos? ¿Son iguales, distintos, muy, muy grandes, más chicos? Y van a variar uno entre otro. ¿Cómo? Perdón. Tendrían que variar uno entre otro, ser diferente. ¿Más grandes o más chicos? ¿Los periodos? Sí. Pueden ser las dos, digamos, o sea, puede ser tanto más grande como... Veamos acá, a ver. Este es el periodo según nuestro modelo. Nuestro modelo dice que el periodo es igual a 2pi por raíz de L sobre G. ¿De qué depende el periodo? De la longitud ¿Y de qué más? de la aceleración de gravedad. ¿Depende de la amplitud en la que lo suelte? No según esa fórmula, pero esa fórmula era una aproximación. Está bien, pero nosotros, por eso estamos estudiando qué implicaba esa aproximación. ¿Qué hipótesis implicaba? Que el ángulo era pequeño. Además de estas hipótesis, ¿no? Entonces, mientras nosotros cumplamos estas hipótesis, lo que dice esa fórmula debería cumplirse, ¿no? Para eso están los modelos, para predecir resultados, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupamos por cumplir estas hipótesis justamente para que esta relación funcional se cumpla, de forma tal que podamos predecir un periodo conociendo la longitud y la aceleración de la gravedad, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos aseguramos de garantizar esas hipótesis, el periodo, ¿cómo debería ser con los cambios de amplitud? Este valor. Muy parecidos. Exactamente. Estos 4 valores deberían ser parecidos. Acá ya me estoy yendo a valores de ángulo grande, por ahí la aproximación de pequeñas oscilaciones ya empieza a tambalear, hay que ver. Entrarán en juego otras cuestiones, si el péndulo se frena mucho, pero bueno, en la teoría deberían ser parecidos. Nosotros justamente lo que queremos evaluar es, ¿son parecidos? Si son parecidos, buenísimo, nuestro modelo se cumple. Si no son parecidos, tenemos que evaluar qué pasó, por qué lo que pasó en la realidad no se condice con lo que predecía nuestro modelo. Esa es la idea de hacerlo con distintas amplitudes. ¿Sí? Perfecto. Para eso, a ver si tengo acá, que no lo bajé, pero tengo una plantilla que yo les hice para que tengan los ángulos. Si tienen impresora y pueden imprimir esta hojita, o si pueden por ahí apoyarse en esta zona con una hoja y más o menos pueden calcarlo y dibujar con que dibujen un puntito, una rayita muy cortita, después la pueden extender con una regla y generarse esta plantilla. Para que ustedes dejen el hilo en esta zona para la primera parte, en esta zona para la segunda, en esta zona para la tercera y así. ¿No? Es una plantilla con la intención de facilitarles el uso. Yo sé que hacer estas cosas en casa no es lo ideal, pero bueno, de alguna forma teníamos que intentar marcarles las distintas amplitudes. Bueno, esa es la primera experiencia. Cada uno tiene que llenar su fila. Si alguno tiene que armar 2 péndulos, bueno, tendrá que llenar 2 filas. Vamos a la siguiente. Vamos a sacar esto. Bueno, y después lo que vamos a hacer por otro lado es medir el periodo, pero ahora para distintas longitudes. Entonces lo que vamos a hacer es elegir una amplitud de estas, entre 0 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 15. Yo les recomiendo que elijan una baja para que se aproxime mejor al modelo, ¿no? A nuestra hipótesis de pequeñas oscilaciones. Entonces yo les recomiendo que elijan entre 0 y 5 o entre 5 y 10. Todo el grupo elige un rango y cada uno de los integrantes va a medir el periodo para su longitud, pero con la amplitud fija. Ven acá, les pregunto, ¿qué rango conviene elegir? Y conviene elegir uno pequeño, un rango entre 0 y 5 y 5 y 10 para que nuestra aproximación de pequeñas oscilaciones sea lo más válida posible.
Y ahí sí, ¿qué va a pasar cuando variemos la longitud a medida que vayamos viendo el periodo que obtuvo cada integrante? ¿De qué dependía el periodo? Dijimos que dependía con la longitud variaba. Sí. Bueno, entonces el periodo de cada integrante va a tener que cambiar a medida que vamos variando la longitud. ¿Y las longitudes más grandes tendrán periodos más grandes o más chicos? Más grandes. Exacto. Bueno, deben verificar que se cumpla esto. ¿Puedo Esa hacer es una pregunta? Por supuesto. Entonces, si me quedó claro, por ejemplo, en mi grupo elegimos de 5 a 10 grados, o sea, 8 grados, y todos hacemos 8 grados. Exactamente. Igual va a ser muy difícil que todos hagan 8, pero por lo menos traten de que esté en el rango entre 5 y 10. Para que las condiciones sean las mismas. Claro, o sea, idealmente todos haríamos 8 grados. Claro, idealmente estaríamos todos en el laboratorio y me tendrían el transportador arriba y el hilo, a medida que lo desplazan de la posición de equilibrio, les marca exactamente el grado que están. Y harían todos desde la misma rayita, digamos. Tendrían todos el mismo transportador, pero bueno. Estamos de acuerdo que no, Ok. no es lo ideal esto, que tengan que buscar un elemento, comprar una tuerca, tal, pero también sería muy, muy malo que se fueran de física 1 sin hacer al menos 2 prácticas de laboratorio. Yo entiendo que están con 1000 cosas, entiendo que a esta altura del cuatri es complicado pedirles esto, pero con total honestidad realmente lo hacemos pensando en ustedes y no porque a nosotros nos divierta corregir más. De hecho, sería más fácil decir, uy, no, TP2 ni hagan este cuatri. Créanme, pero créanme que lo hacemos más por ustedes que por otra cosa. Entonces, bueno, ya dijimos que esperamos que suceda, ¿no? Entonces lo que van a tener es otra tabla, que será la tabla 2, donde pondrán el n, que va a ser el mismo, supuestamente, no veo por qué cambiarían de n. Pueden cambiar, por a ver qué pasa. Si el n de la primera vez no les gustó y quieren usar un n más grande, pueden cambiarlo mientras lo especifiquen. Especifiquen el rango en el que están de tita y completen esta tablita, donde tendrán la longitud de cada uno, el delta, que es según lo que hablamos, y el tiempo de n oscilaciones con su delta t, y el periodo, que es este tiempo dividido n, y el delta t, que es este tiempo dividido n. Noten algo importante, todas las tablas siempre con unidades, ¿no? Yo tengo que poder leer esto y saber qué unidades son. No es lo mismo 55 cualquier cosa que 0,55 metros. Bien, una vez que tengamos completa esta tabla, vamos a tener ya estudiada el primer objetivo, que era ver cómo se relacionan las variables. Queda poquito, abánquenme. 10 minutitos más y ya estamos. ¿Cómo se relacionan las variables? Lo siguiente que nos quedaba era calcular g, como el segundo objetivo. Eso lo vamos a hacer de 2 formas. Una forma es analíticamente, que lo vamos a despejar de la relación entre L y T, y la otra forma es gráficamente, a través de lo que se llama ajuste lineal. Y vamos a comparar los resultados. Analíticamente lo que vamos a hacer es despejarla, como habíamos hecho acá. G, si despejamos, nos queda igual a 4pi cuadrado por L sobre T cuadrado. Entonces, en cada una de las filas nosotros tenemos L medido, T lo tenemos, tendremos que multiplicarlo al cuadrado, con su incerteza propagada, y podemos calcular G para cada uno de nosotros, ¿no? Perdón si cambio mucho de filmina, pero tendremos que calcular, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá que calcular un G0 y un delta G. G0 es aplicar esto mismo, 4pi cuadrado por L sobre T cuadrado, a nuestros valores representativos. Y delta G, bueno, tendremos que propagar incertezas. Fíjense que usé T cuadrado como variable, ahora va a quedar más adelante más claro por qué. ¿Vamos bien ahora? ¿Por ahora? Sí. Bueno, cada uno va a calcular en su fila, digamos, va a calcular G y delta G con esta formulita que sale de despejar. Y después de la medición de G y delta G de cada uno, vamos a calcular un único G y un único delta G, como veníamos haciendo, con el promedio, la semisuma o la semirresta para la incerteza, ¿no? Entonces van a tener una tablita como esta. Van a tener delta L, L y delta L, T cuadrado, que lo van a calcular multiplicando al cuadrado este T, y delta T cuadrado, que ¿cómo se propaga la incerteza? Tengo que hacer la derivada de T cuadrado con respecto a T por delta T. La derivada de T cuadrado, ¿cómo es? 2T por delta T, ¿no? O sea que este T cuadrado no les puede dar lo mismo a todos. Debería ir cambiando a medida que cambia el periodo, porque depende del periodo. ¿No? ¿Se entiende? Es la derivada. 2T, la derivada por la incerteza. 2T por delta T. Va acá. Y acá es G con delta G, ¿no? Con su cálculo y su propagación de incerteza que van a tener que hacer ustedes. Si desprecian el error de pi, como les dije, la propagación de incerteza en G es más fácil. Porque este delta pi se va. Entonces le va a quedar la derivada de G
con respecto a L por delta L en módulo y evaluada en L0. Y la derivada de G con respecto a t cuadrado, les recomiendo que usen t cuadrado como variable. Entonces la derivada de G con respecto a t cuadrado por delta t cuadrado, módulo y evaluada en t cuadrado 0. ¿Ok? Bueno, con esto van a calcular un G sub A, que es el G analítico del grupo, a partir del G que calculó cada integrante. Por otro lado, vamos a hacerlo con un método gráfico. Y esto sí es lo único raro, si se quiere. No raro, pero bueno. Vamos a ordenar la expresión G igual a 4pi cuadrado por L sobre t cuadrado como t cuadrado por 4pi cuadrado sobre G por L. De forma tal que nos quede una relación lineal entre t cuadrado y L. ¿No? Es I igual a m por x. Es como una función lineal. Es una función lineal. Si yo tomo t cuadrado como variable y L como variable, t cuadrado como independiente y L como dependiente, me queda una relación lineal entre estas dos. Por eso antes les decía que tomen t cuadrado como variable. Entonces, si yo grafico puntos pares ordenados t cuadrado L, deberían estar todos los puntitos alineados en una recta. Y la pendiente de esa recta, ¿qué es? Va a ser este valor, 4pi cuadrado sobre G. ¿No? La ordenada del origen debería ser 0. Entonces, si yo pudiera medir la pendiente, me da un número, yo de ese número puedo despejar G. Como 4pi cuadrado sobre esa pendiente. Y el delta G lo vamos a estimar por el truncamiento. Si G me da, por ejemplo, 9,35555 y yo lo corto en 9,35, el delta G será 0,01. Está en el mismo orden que yo trunqué. ¿Se entiende el concepto de esto? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, cuando nosotros grafiquemos los puntos que obtuvimos en esta tablita, vamos a graficar 0,55 en X y el t cuadrado este en Y, otro punto 0,75 en X y el punto este en Y, y así. Vamos a graficar y vamos a obtener puntos como los que siguen. Spoileé todo. Con t cuadrado en un eje y L en el otro. Esto, si fuese todo ideal y hubiera dado perfectamente igual que el modelo, daría en una recta. Pero como hay incertezas, no dan dentro de una recta. Entonces, ¿cómo definimos la pendiente que buscamos? Vamos a tener que usar una recta que se aproxime a todos estos puntos. Quiere decir una recta que la distancia de los puntos a la recta sea la menor posible. Eso es hacer un ajuste lineal. Por ejemplo, esta que yo dibujé a manopla acá. Esta recta se dice que ajusta el conjunto de datos con un ajuste lineal porque justamente es una función lineal. Si los puntos se parecieran a una cuadrática y yo quiero ajustar por una recta, lo voy a poder ajustar, pero el resultado no va a tener nada que ver con la realidad. La recta esa va a pasar muy lejos de todos los puntos. Va a seguir siendo una recta, si yo hago el ajuste bien, va a seguir siendo la recta que más cerca esté de todos los puntos, pero va a estar lejos de todos. En ese caso tendré que buscar otro tipo de ajuste, un ajuste cuadrático, por ejemplo, si los puntos se comportan con una relación funcional cuadrática. En este caso, como los puntos se comportan de forma lineal, una recta ajusta bien. Y lo vamos a hacer en Excel. Entonces, acá les hago un ejemplo. Supongamos que tenemos completa la tabla. Este 0,01 es justamente lo que les pedí que no hagan, ¿no? Que pongan la mínima división del instrumento. Y el delta t, que debería ir cambiando renglón a renglón porque depende de t. Entonces, con estos valores, ahora lo abro en el Excel para que ustedes lo vean cómo se hace. Vamos a hacer un gráfico en Excel, que fíjense que los gráficos tienen título, ejes con unidades, y tienen las bandas de incerteza y la recta de ajuste. Donde si nosotros le pedimos que nos muestre la ecuación, la pendiente va a ser, no lo puedo marcar, 4,3343 es la pendiente de esta recta, ¿no? Porque por la definición de cómo se escribe una función lineal. Y la ordenada del origen tiene que dar parecida a 0, porque en realidad esto debería partir del 0. No parte del 0 por esta cuestión de incertezas que agregamos. Entonces tenemos esta pendiente, que es m, y dijimos que podemos despejar g de m como 4pi cuadrado sobre m y nos da 9,10. Y como lo truncamos acá, la incerteza será 0,01. Y el r cuadrado es un parámetro que nos dice qué tanto se parece nuestro ajuste al comportamiento de los puntos. Justamente como los puntos están bastante bien alineados en una recta, si nosotros usamos una recta, el r cuadrado da casi 1, que es como perfecto. Si los puntos estuvieran perfectamente alineados en una recta, daría 1. Un r cuadrado razonable tiene que estar arriba de 0,90 y pico. Si no, algo hicieron mal. Bueno, y para las conclusiones, es importante que comparen los valores de G obtenidos entre ustedes, sobre todo, digamos, los de cada una de estas tablitas, que los comparen, y después que comparen este valor G analítico con el obtenido gráficamente, que debería darles comparable porque el juego de datos es el mismo.
Por eso me interesa también que comparen el valor entre ustedes, que ese sí puede dar no comparable en alguna situación. Sería raro, pero... Bueno, y después las mismas conclusiones que les pedimos antes, si los instrumentos que son los más adecuados, si el procedimiento que les pedimos era el mejor o en otras condiciones podrían haber hecho un procedimiento mejor. Si, bueno, esto que les decía, si hubo mucha diferencia entre los valores de G obtenidos por cada uno, si hubo, a qué creen que se debe, si creen, cómo creen que cambiaría la práctica si todos pudieran haberla hecho en forma presencial y con un mismo péndulo, obviamente variando la longitud, pero con un mismo dispositivo experimental. Fuentes de incerteza, precisión y exactitud, que en el TP1 muchos la confundieron. Recordemos que precisión tiene que ver con la incerteza relativa del valor medido. Si es un juego, un conjunto de puntos, tiene que ver con la dispersión, está bien, de la misma magnitud medida. Pero si es una medición individual, con la incerteza relativa. Entonces la mejor forma de evaluar la precisión es a través de la incerteza relativa. La exactitud tiene que ver con el valor real de la magnitud, que no siempre lo conocemos. En este caso tenemos la ventaja de que conocemos el valor real de la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra, entonces cuando tengamos el resultado, podemos evaluar la exactitud. Así nos da una incerteza relativa de 60%, que es una barbaridad. Si el valor nos da 9,75, podemos decir que es un valor relativamente exacto, ¿verdad? Es parecido al real. O por lo menos podemos comparar exactitud de un valor que nos dio 9,75 contra uno que nos dio 9,10. Vemos cuál es más exacto. Así uno sea más preciso o no, dependerá eso de cómo dieron las incertezas relativas. Bueno, y cualquier otra conclusión que quieran agregar, hubo conclusiones muy interesantes en los TP1 y me parece que esa es la línea a seguir. Bueno, con esto terminaría la explicación del TP. Yo lo que les quiero mostrar es, bueno, les tengo el cuestionario previo para que vayan haciendo, es un poco lo que hablábamos. Digo, es el camino deductivo para llegar a la ecuación a la relación entre variables, ¿no? No es nada difícil y con la teoría de péndulo simple lo pueden resolver fácilmente. Así que ahora con la hora que es no me voy a detener en esto. También está el preinforme, donde yo ya les puse todas las tablas, digamos, y todo bien guiado en rojo para que sepan bien qué tienen que hacer. Está bastante bien masticado ya, ¿no? Es borrar lo que está en rojo y poner sus propios textos. Pero sí les quería mostrar en el Excel. Yo no se los voy a dar así, pero yo lo que hice es programarlo con funciones para que ustedes a medida que completan, bueno, esto no, pero esto no es lo importante. Lo que digo es, si ustedes usan Excel, lo que pueden hacer es poner las fórmulas para que ustedes pongan el n y los valores medidos y les calcule ya automáticamente todo el resto, ¿no? ¿Ven? Yo pongo 6 acá y ya me calcula 6 dividido 12, 0,5. Y lo mismo acá, ¿no? 0,4. Y acá me calcula la incerteza. Si ustedes una sola vez completan todas las fórmulas, después es mucho más fácil y no lo tienen que hacer a mano. Si lo quieren hacer a mano, no hay problema. Esto se vuelve más interesante cuando uno pone acá para que le calcule G automáticamente, ¿no? Yo ahora no lo voy a poder hacer, a menos que ponga acá. A ver si me lo toma. Ahí está. Ah, y delta T tengo que poner. Ahí está. Pero yo lo programé y ya me calcula G automáticamente. Obviamente me dio cualquier cosa porque puse cualquier cosa. Pero si no, lo completan a mano. Pero yo les voy a dar esta tabla, ya el formato, para que no tengan que perder tiempo haciéndolo. Y están ustedes, completar uno por uno de las columnas a mano o programarlo para que les calcule todo de uno. Y después, por último, les quería mostrar el tema del gráfico. Cómo hacerlo. Este ya está hecho. Vamos a poner un juego de datos rápido. Con el delta L. Bien. ¿Quedó gente? ¿O estoy hablando solo? Sí, acá estamos. Acá estamos. Vamos a poner... Uy, qué problema, para que dé más o menos lineal. Creo que así daría más o menos lineal. Si no tendría que copiar los datos. Yo no sé cuántos saben hacer el gráfico que tenemos que hacer, pero bueno. Lo que van a hacer es... está bueno que se acostumbren a usar Excel. Por eso también estaría bueno que en la otra tabla ustedes prueben copiar la formulita, que es bastante sencilla, para que les calcule G directamente, y sobre todo el delta G, ¿no? Que es un poco engorroso, ya se los calcule de una. Bueno, está protegido, pero
que ustedes vean, bueno, que me tome esta, lo multiplique por esta columna, qué sé yo. Si tienen dudas y quieren preguntar para hacerlo así, yo no tengo problema en darles una mano, con tal de que vayan aprendiendo. Pero bueno, vamos al gráfico. Lo que van a tener que poner es insertar gráfico. ¿Dónde está el gráfico? Bueno, van a tener que buscar el de dispersión, que es este, el que tiene los puntitos. Dispersión o scatter. Busquen el que tiene solo los puntitos. Porque tendría que ya seleccionar los datos. Bueno, no importa, vamos de nuevo. Obviamente, como no seleccioné datos, no me recomienda ninguno. Bueno. Y acá van a tener que seleccionar los datos. ¿Y qué datos van a seleccionar? Bueno, para los valores en X, pueden venir a esta flechita y elegir qué va en X, la longitud. Entonces van a elegir todas las longitudes ordenadas. Le dan Enter. Para los valores en Y, ¿qué va? Todos los periodos al cuadrado. Por eso yo les dije que usen t cuadrado como variable, así ya tienen el delta t cuadrado calculado. Bueno, acá podrían poner todos los... Ahí les pide como en dónde están todos los datos que van a usar. Y ahí debería estar... Ahí me tiró cualquier cosa, ¿ves? Porque me tiró como 3 series, yo necesito una sola. Entonces voy a ir a seleccionar datos. Tendría que borrar la serie 2. La serie 3, yo solo quiero una serie de datos, ¿no? Tengo en X las longitudes y en Y solo tengo un juego de valores de t cuadrado. Entonces la serie 1 tiene que ser t cuadrado. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. En X es fijo. Y después ustedes podrían poner, por ejemplo, si yo tuviera distintas mediciones, podría poner el t cuadrado del grupo 1, el t cuadrado del grupo 2 y así tendría distintos puntos de distintos colores para los mismos X. Pero acá solo nos interesa relacionar L con t cuadrado de un solo grupo. Entonces yo tengo que elegir una sola serie de datos que es esta t cuadrado para los X estos. Y una vez que tenemos el gráfico, obviamente se ve horrible, ustedes pueden doble cliquear en los ejes, ir a las opciones de eje y ir acomodándolos, ¿no? Por ejemplo, que el mínimo en vez de estar en 0 esté, no sé, en 0.2 y ahí lo acomodan para que se vaya acomodando y sea más agradable a la vista. Pueden ponerle, acá en agregar elementos, pueden ponerle etiquetas si quieren arriba de los puntos, que queda medio borroso, pero sí títulos a los ejes, eso es importante. Ponerle el título, como les decía, a los gráficos. Pero bueno, lo que más me interesa es que van a tener que agregar elemento de gráfico y ponerle la línea de tendencia, se llama, y obviamente lineal. Y ahí les agrega la línea de tendencia. Y si ustedes doble cliquean en la línea de tendencia, siempre asegúrense de que es lineal y pídanle que les diga la ecuación y el r cuadrado, que se los muestre en el gráfico. Así de fácil es. Acá tienen otros tipos de ajuste, como les decía, ¿no? Según cómo se comportan los datos. No, lo pueden acomodar, también le pueden dar formato, ¿no? Para que se vea mejor. Y lo otro que les pedíamos era, en el gráfico, que donde dice agregar elemento pongan las barras de error. Donde dice barras de error pongan estándar. Y ahí van a tener que elegir, ¿no? Dónde están los errores. Le ponen custom, o no sé cómo está en español, especificar valor. Y para el positivo le eligen todo este juego de datos. Y para el negativo también en realidad. Bueno, no les quiero hacer perder tiempo haciéndolo, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que tienen que hacer. No sé por qué ahora no me lo toma. Acá. Fede, una consulta. Sí. Para cuando tengamos que calcular la gravedad por el método gráfico, Medio raro esto. Sí. no, ¿qué hacemos? ¿Cada integrante calcula su valor de gravedad gráfico y después promediamos todo? No, es que cada integrante, cada punto de estos va a representar la medición de un integrante. Vamos al... Ben Juan, por ejemplo, midió con su péndulo de 60 centímetros, midió un t cuadrado de 2,3. Bueno, este será el punto 6, 2,3. Listo, entonces metemos todas las Luna. mediciones de todos los integrantes y ahí sacamos. Claro, con las mediciones individuales no vas a poder hacer ningún gráfico. Luna listo. con 0,7 le dio 2,75 al periodo. Bueno, Luna será 0,7, 2,75. Y así. Entonces van a comparar el G obtenido con esta pendiente, 4,3,4, contra el G obtenido analíticamente
a partir de las mediciones de cada uno. ¿Se entiende? Buenísimo, gracias. Igual si tienen dudas, yo no tengo drama en conectarme. Lo que pasa es que no puedo estar en el horario de clase. Yo me puedo conectar después de las 6 más o menos. Y creo que no hay nada más para... Vuelvo al Meet. ¿Dónde está el Meet? Acá. Ah, acá. Buenísimo. Bueno, voy a dejar de compartir. Creo que ya... ¿Les sirvió más o menos la explicación? Una pregunta. Sí, sí. Sí, fue útil. Buenísimo. ¿Cuál va a ser la fecha de entrega? Bueno, es algo que deberíamos hablar. Yo hoy mismo puedo subir toda esta información. Yo no lo terminé de hablar con Marcelo. Obviamente porque en realidad lo que hay que coordinar es, para que ustedes regularicen la materia, debería estar aprobado el TPE. La idea es aprovechar que yo esta semana podía a la mañana, pues yo normalmente no me puedo conectar en horario de clase, para explicarles y que se saquen las dudas, y que a lo largo de hacer el TP también se saquen las dudas, se haga bien de una, la corrección sea expeditiva y aprueben lo antes posible. Yo creo que si lo subo hoy, en 2 semanas deberían poder hacerlos, pero si quieren les confirmamos vía campus, según lo que hablemos con Marcelo, para manejar bien el tema de las fechas. Sobre todo teniendo en cuenta que el parcial de ondas y demás, yo no sé la fecha que quedó. Normalmente, vieron, nosotros nos reunimos todas las semanas y charlamos estas cosas, pero bueno, al venir del cuatrimestre y habiendo habido fechas de final la semana pasada, esta semana se nos complicó juntarnos. Pero yo creo que todo esto lo vamos a hablar y va a quedar bien anunciado por campus. Yo creo que con 2 semanas les alcanza bien, siendo varios integrantes en el grupo y la teoría ya se vio, o sea que en realidad todo lo que es la intro teórica y el cuestionario previo, que a diferencia del TP1, yo no les voy a pedir que primero entreguen el cuestionario previo y después entreguen todo junto y lo vamos viendo. Lo que sí les pido es que si tienen dudas vayan consultando, así lo hacemos bien de una. Yo no vi errores graves en el TP1, pero si en el TP2 hay errores muy graves, voy a tener que mandar a hacer correcciones porque no puedo probar cuestiones muy... Puedo ir bajando notas si hay errores, pero no puedo... Si hay cosas puntuales, y esto pasa siempre, que si están mal, uno no puede aprobar un TP, un parcial, un ejercicio con esto mal, tal cosa mal. Entonces, si hay algo muy mal, eso nos pone en un compromiso, así, bueno, corríjanlo para ver cómo regularizamos la materia, y sería una pena que tengan que dar vueltas con un TP si tienen los parciales aprobados. Así que prefiero que vayan consultando. Yo creo que apunto a que sea 2 semanas. O sea, a ver, espera. Déjenme ver el calendario. Cachito. Tenemos 3 semanas de clase, además de esta que está terminando. Si están 2 semanas, nosotros podemos llegar a corregir todo. Por ejemplo, de acá a 2 viernes se puede corregir todo ese fin de semana. Y ya darles la tranquilidad de que está aprobado, que es la idea, antes de la última semana de clase. Pero les confirmo vía campus, ¿dale? Yo hoy cuando subo todo, les confirmo con fecha. Le vieron como venía haciendo. Nosotros no nos conocimos este 4 y me da una pena que no nos conocimos con... Pero vieron que yo les ponía vía campus. Ya está el material subido. Recuerden que la fecha de entrega es tal y traté de ser lo más ordenado posible dentro de las circunstancias con eso. Cuando suba el material ya les pongo en el mismo posteo la fecha y todo. ¿Les parece? Buenísimo, gracias. No, a ustedes por la paciencia. Por mi parte ya estamos. Si quedó alguna duda, yo me puedo quedar todo lo que necesiten. Si no, ya los libero, que se pasó bastante la hora. Por mi parte, nada más. Bueno. Por la mía tampoco. Gracias a los valientes que me fueron dando feedback. No, me viene bien cuando no estoy viendo la pantalla. Ya hacía rato que no hacía esto virtual, así que me había desacostumbrado. El cuatri pasado tuve todas las semanas y este cuatri ni una pude. Así que bueno, les deseo lo mejor en lo que queda de cuatri. No creo que los vuelva a ver en vivo, pero cuenten conmigo como un